Lo vi todo en cámara lenta, como si el mundo se hubiera detenido para grabar mi ruina. Mi padre, el todopoderoso CEO de Empires del Sur, me señaló con su dedo acusador frente a 200 invitados en el gran salón del Palacio de Congresos de Madrid. Su voz resonando como un trueno: esta hija mía no es más que una decepción, una mancha en nuestra familia perfecta. Y entonces, mi prometido, Javier, el hombre que juraba amarme hasta la muerte, tomó su muñeca con una fuerza que nadie esperaba, silenciando la sala entera en un instante de estupor colectivo. Aquel gesto, que en el momento pareció salvación, fue el primer hilo suelto de la telaraña que me arrastraría al abismo. No era solo una cena de gala. Era el clímax de mi vida falsa, tejida con hilos de oro y mentiras. Madrid bullía esa noche de mayo, con el sol poniente tiñendo el cielo de un rojo sangriento que se colaba por las vidrieras del palacio. Yo, Elena Vargas, de 30 años, vestida con un traje negro ceñido que acentuaba mi figura atlética, herencia de años de montar a caballo en las fincas andaluzas de mi infancia, caminaba hacia el podio con el corazón latiéndome en los oídos. Había preparado un discurso modesto, solo para presentar el nuevo proyecto filantrópico de la empresa, un fondo para mujeres empresarias en la España rural. Nada grandioso, solo un intento de redimirme a los ojos de mi padre, don Arturo Vargas, el hombre que construía imperios inmobiliarios mientras destruía a los suyos. Los invitados eran la creme de la creme, políticos con sonrisas de tiburón, banqueros con relojes que valían fortunas, y socialites con diamantes que brillaban como lágrimas congeladas. Mi madre, muerta así a 10 años de un cáncer que mi padre ignoró por asuntos de negocios, habría odiado aquella farsa. Pero ella no estaba. Solo Javier, a mi lado, con su traje Armani impecable y esa mirada azul que siempre me hacía sentir invencible. Nos habíamos conocido 2 años antes en una gala en Barcelona, el heredero de una cadena de hoteles en la Costa Brava. Yo la hija rebelde que prefería los libros de psicología a los balances financieros. Nuestro compromiso era el pegamento que unía 2 dinastías, o eso creían todos. Subí al podio, el micrófono frío contra mis labios. Señoras y señores, gracias por uniros a nosotros esta noche. El proyecto Mujeres del Sur no es solo una iniciativa, es una promesa de equidad en un país donde las mujeres aún luchamos por un asiento en la mesa. Aplausos tibios. Sonreí, pero entonces mi padre se levantó de la mesa principal, su silueta imponente recortada contra las luces. 65 años, pero parecía un toro en la plaza, alto, ancho de hombros, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una cicatriz en la barbilla de una pelea de juventud en las calles de Sevilla. Elena, hija mía, empezó, su voz amplificada por los altavoces, dulce al principio como veneno azucarado. Todos aquí sabemos que amas las causas nobles. Pero déjame recordarte algo, esta empresa no se construyó con sueños románticos, sino con sangre y acero. ¿Y tú? Tú has decidido hoy, en este momento, desafiarme al anunciar que renuncias a tu puesto en el consejo para perseguir tu pasión por la psicología clínica. Ante 200 testigos, ¿crees que eso es lealtad? ¿Crees que eso es familia? La sala se congeló. Mi discurso no era eso. Yo no había renunciado públicamente. Lo había discutido en privado, semanas atrás, rogándole comprensión. Pero él lo torció, lo infló hasta convertirlo en traición. Sentí el calor subiendo por mi cuello, las miradas como cuchillos. Padre, eso no es. Intenté, pero él me cortó, avanzando hacia mí con pasos deliberados. Eres una desagradecida, una niña mimada que prefiere jugar a la terapeuta con prostitutas y drogadictos en lugar de honrar el legado Vargas. Mírate, con ese vestido que parece de viuda en un funeral por tu propia dignidad. Risas ahogadas, murmullos.
Mi mundo se desmoronó en ese instante. 20 años de sumisión. De fingir interés en contratos y fusiones. De ignorar sus infidelidades y sus gritos nocturnos. Todo para que él me destrozara así. Por un sueño que ni siquiera era mío del todo, era el de mi madre, que soñaba con curar almas rotas. Lágrimas ardientes picaron en mis ojos, pero no las dejé caer. No le daría esa victoria. Y entonces, Javier se levantó como un rayo, cruzando el salón en segundos. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de mi padre, no con gentileza, sino con una fuerza que crujió los huesos. «Basta, Arturo», gruñó, su voz baja pero letal, silenciando hasta el zumbido de los seres acondicionados. Mi padre palideció, sorprendido. Nadie tocaba al rey así. Javier, el príncipe encantador, el que siempre sonreía en las fotos, acababa de mostrar colmillos. Elena es tu hija, no tu peón. Si la humillas, nos humillas a todos. La sala estalló en susurros frenéticos. Flash de cámaras. Un político tosiendo nervioso. Mi padre se zafó, frotándose la muñeca, sus ojos negros ardiendo de furia contenida. Cuidado con lo que dices, yerno. Recuerda de dónde viene tu fortuna. Javier no retrocedió, me tomó del brazo y me sacó de allí. El eco de mis tacones como disparos en el mármol. Afuera, en la noche madrileña, el aire húmedo me golpeó como una bofetada. ¿Estás bien?, murmuró, abrazándome contra su pecho. Olía a colonia cara y a traición que aún no olía. Aquella noche, en nuestro ático en Salamanca, me juré que no lloraría. Bebí vino tinto hasta que el mundo se nubló, y Javier me consoló con besos que sabían a promesas. Pero en el fondo, algo se rompió. La humillación no era solo de mi padre, era de toda una vida de sombras. Y en las sombras, las venganzas nacen. No lo sabía entonces, pero aquel apretón de muñeca de Javier fue el primer acto de un teatro mayor, donde yo sería tanto víctima como verdugo. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi padre no llamó, en cambio, congeló mis cuentas, cortó mi acceso a la empresa, y filtró a la prensa que yo era inestable emocionalmente, una hija problemática. Javier, en apariencia mi escudo, empezó a reunirse en secreto con abogados, hablando de proteger nuestros intereses. Yo, meanwhile, me refugié en mi pequeño consultorio en Lavapiés, atendiendo a mujeres rotas como yo, una camarera violada por su jefe, una inmigrante marroquí abandonada con deudas. Sus historias me alimentaban, me endurecían. La venganza no es dulce, Elena, me dijo una de ellas, rosa, con cicatrices de cuchillo en los brazos. Es un fuego que te quema viva. Le sonreí, pero en mi mente, el fuego ya ardía. Una semana después, Javier me propuso huir. Vámonos a la Costa Brava, a mi finca en Cadaqués. Allí planearemos nuestro futuro, lejos de ese viejo tirano. Su voz era suave, persuasiva, como siempre. Empaqué una maleta esa noche, pero mientras él dormía, revisé su teléfono. Mensajes de mi padre: hazlo bien, Javier. La boda sigue en pie, o pierdes todo. Mi corazón se detuvo. ¿La boda? ¿En pie? Javier no era mi salvador. Era el cebo en la trampa de mi padre. Me habían jugado, los dos. La humillación del palacio no era el fin, era el comienzo. Aquella revelación me dejó temblando en la oscuridad del ático. Madrid dormía abajo, indiferente, con sus luces parpadeando como ojos burlones. Me miré en el espejo, ojos hinchados, labios apretados. Ya no era la hija dócil. Era algo nuevo, algo afilado. La venganza no sería un grito, sería un susurro que los destruiría desde dentro. Empecé con lo pequeño, anulé la reserva del vuelo a Cadaqués. Dejé una nota: te veré en el altar, amor.
o lo que quede de él. Y salí a la calle. El amanecer tiñendo el cielo de gris plomo. Mi primera parada, el despacho de un detective privado en Chueca. Un hombre llamado Marcos con ojos de sabueso y un pasado en la Guardia Civil. Quiero todo sobre Javier Ruiz y Arturo Vargas, le dije, deslizando un fajo de billetes, lo último de mi cuenta secreta. Sus trapos sucios, sus mentiras. Todo. Marcos sonrió, una grieta en su rostro curtido. Señorita Vargas, esto va a doler. A ellos. Y a usted. No importaba. El dolor ya era mi viejo amigo. Mientras él cavaba, yo tejía mi re. Contacté a Rosa y a otras pacientes. Mujeres que conocían el arte de la supervivencia en las sombras de España. Ayúdenme, les pedí. Y les pagaré con justicia. Ellas asintieron, sabiendo que la hermandad de las heridas es más fuerte que el oro. Semanas pasaron en una niebla de insomnio y café negro. Madrid me parecía una jungla, el bullicio de Gran Vía como rugidos de bestias, el templo de Devot como un testigo silencioso de mis juramentos nocturnos. Javier me bombardeó con llamadas. Mensajes de arrepentimiento fingido, Elena. Fue un malentendido. Tu padre me presionó. Bloqueé su número. Mi padre, en cambio, jugó su carta maestra, me demandó por deshonra familiar, exigiendo que devolviera regalos que nunca pedí: el ático, el coche, mi educación. Los periódicos lo devoraron, hija rebelde contra imperio paterno. Pero Marcos trajo oro sucio. Archivos digitales en una USB. Javier no era solo un heredero, había falsificado contratos para desviar fondos de la empresa de mi padre a paraísos fiscales en las Islas Caimán. Mi padre lo sabía, y lo usaba como chantaje para atarlo a mí un matrimonio que sellaría la fusión de sus imperios, con Javier como peón desechable. Peor aún, mi madre no murió de cáncer solo. Mi padre, en su codicia, ignoró tratamientos experimentales en Suiza para ahorrar en un trato inmobiliario en Marbella. La mató por dinero, murmuró Marcos, pasándome fotos amarillentas de su lecho de muerte, sola en una habitación estéril de La Paz. La rabia me consumió como ácido. Lloré por primera vez desde la gala, no de tristeza, sino de furia pura. Aquella noche, en mi diminuto piso en Malasaña alquilado con lo poco que me quedaba, planeé el primer golpe. No sangre, eso era demasiado crudo, demasiado andaluz. Sería psicológico, como las terapias que daba, desenterrar secretos hasta que se pudrieran desde dentro. Empecé con Javier, filtré anónimamente los documentos falsos a un periodista de El País, uno conocido por destrozar reputaciones. Hazlo sangrar lento, le instruí a mi contacto. El artículo salió un mes después: escándalo en Hoteles Ruiz, fraude millonario orquestado por el heredero. Javier se derrumbó en las noticias, su rostro demacrado en las portadas, su familia renegando de él. Llamó a mi puerta esa noche, aporreando como un loco. Elena, por Dios, abre, sé que fuiste tú. Abrí, vestida con un suéter viejo, el cabello revuelto. Bienvenido al infierno que me prometiste, cariño. Sus ojos, antes azules y confiados, ahora inyectados en sangre. Te amaba, joder. Era todo una mentira para protegerte. Mentira. Lo cerré fuera, oyendo sus sollozos en el pasillo hasta que la policía se lo llevó por alteración del orden. Pero el verdadero clímax se acercaba. Mi padre, alertado, me convocó a la mansión familiar en La Moraleja, un búnker de mármol y piscinas infinitas. Ven, hija. Hablemos como adultos. Fui, armada solo con mi voz y la USB de Marcos. Él me recibió en su estudio, rodeado de trofeos, un Picasso falso en la pared, botellas de Rioja añejo en el bar. Has ido demasiado lejos, Elena. Javier está arruinado, y ahora amenazas con exponerme.
Firma esto un acuerdo de silencio a cambio de una migaja de mi herencia, y todo termina. Me reí. Un sonido roto y amargo. ¿Termina? Tú terminaste con mi madre por un trato. Terminaste conmigo por tu ego. Y ahora, padre, te contaré un secreto, sé lo del desvío en Marbella. El que mató a mamá. Su rostro se endureció, pero vi el pánico en sus ojos, el primer resquicio en su armadura. Mentiras. Eres como ella, loca y vengativa. Saqué la USB, reproduciendo grabaciones, su voz, fría como el acero, rechazando el viaje a Suiza. El cáncer espera. Los negocios no. Se levantó, rojo de ira, pero yo no retrocedí. Esto va a la fiscalía. Arturo. Fraude. Negligencia. Todo. El río. Pero era hueco. No saldrás viva de esto, niña. Amenaza vacía. Tenía testigos afuera. Rosa y sus amigas vigilando. Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de flamenco. El aire de la moraleja cargado de jazmín y odio. Aquel encuentro me cambió. Ya no era venganza, era justicia. O lo que quedaba de ella en un país donde el dinero compra almas. Pero el twist, el que me rompería, aún no llegaba. Javier, desde las sombras, había jugado su carta final, no era solo peón. Era el arquitecto. En una carta anónima que Marcos me entregó, confesaba, te salvé esa noche para ganarme tu confianza, Elena. Tu padre y yo lo planeamos todo. La humillación fue el cebo para que huyeras conmigo, para que firmaras los papeles que nos darían el control total. Pero te amé de verdad, y eso lo arruinó todo. Twist, mi salvador era el demonio mayor, y mi padre, solo su marioneta envejecida. El fuego se extendió. Llamé a la policía esa misma noche, entregando pruebas. Arrestos al amanecer, mi padre esposado en su mansión. Javier en una celda de Soto del Real. La prensa estalló, caída del imperio Vargas Ruiz, fraude y traición familiar. Yo, la hija traicionada, me convertí en mártir involuntaria. Entrevistada en TV con voz temblorosa pero ojos de acero. Pero la victoria sabía a cenizas. En el juicio, meses después en los juzgados de Madrid, vi a mi padre envejecer 10 años. Su silueta encorvada. Perdóname, Elena, murmuró en el pasillo, pero era tarde. Condenado a 8 años por fraude y negligencia involuntaria. Javier, 10 por falsificación. Sus imperios se desmoronaron, subastas de fincas, quiebras en cadena, empleados en la calle gritando mi nombre como maldición. Yo me mudé a Sevilla, al sur que tanto amaba mi madre, abriendo un centro para víctimas de abuso corporativo. Rosa se unió, y otras. Curábamos heridas, no con palabras, sino con acciones. Pero en las noches, el eco de aquella gala me perseguía, la muñeca tomada, la sala silenciada. La venganza me había liberado, pero me había vaciado. Miraba el Guadalquivir desde mi balcón, sus aguas oscuras reflejando un cielo estrellado. Y me preguntaba, ¿valió la pena? El silencio respondía, en el drama de la vida, no hay finales limpios. Solo cicatrices que arden. El juicio fue un circo. Madrid convertido en un anfiteatro romano, donde yo era tanto gladiadora como sacrificio. Sentada en la sala número 7 de los juzgados de la Plaza de Castilla, con el aire viciado de sudor y desesperación, observaba cómo el fiscal desgranaba los cargos como perlas de un collar roto. Señoría, Arturo Vargas no solo defraudó millones, negligenció deliberadamente la salud de su esposa, priorizando ganancias sobre vida humana. Mi padre, al otro lado de la barrera de madera pulida, me miró una vez. Sus ojos, esos ojos que una vez me arrullaron en cuentos de sevillanas, ahora vacíos como pozos secos. Javier, a su lado, no levantó la vista, su cabello, antes peinado con precisión, colgaba en mechones grasientos sobre su frente.
Recordé nuestra primera noche en Cadaqués. No la que planeamos, sino la que inventé en mis sueños después de la traición. Habíamos caminado por la playa al atardecer, el Mediterráneo lamiendo nuestros pies descalzos, el viento salado enredándose en mi cabello. Eres mi todo, Elena, me había dicho entonces, en la gala, antes de que todo se torciera. Mentiras. Cada palabra era un ladrillo en la prisión que construían a mi alrededor. El juez, un hombre canoso con gafas de montura gruesa, golpeó el mazo, culpable en todos los cargos. Aplausos reprimidos en la galería. Flechistegadores. Salí a la calle. El sol de julio aplastándome como un yugo. Y vomité en una papelera. No de asco, sino de alivio tóxico. La prensa me persiguió como lobos. Elena Vargas, la vengadora solitaria, titulaban en ABC. Entrevistas en Antena 3, donde lloré por primera vez en público. No por ellos, sino por la niña que fui, la que corría por los olivares de Córdoba persiguiendo mariposas mientras mi padre cerraba tratos en salas ahumadas. Mi madre merecía mejor, dije a la cámara, mi voz quebrada pero firme. Y yo también. Las donaciones llovieron para mi centro en Sevilla, mujeres de toda Andalucía acudiendo con historias de jefes abusivos, maridos infieles, sistemas que las masticaban y escupían. Pero el amor falso de Javier me perseguía en sueños. Soñaba con su mano en la muñeca de mi padre, no como salvación, sino como señal de complicidad. Despertaba sudando, el fantasma de su colonia impregnando mis sábanas. Una noche, impulsada por un insomnio voraz, conduje hasta la prisión de Soto del Real, a las afueras de Madrid, donde el viento aullaba como un lamento gitano. Pedí visita conyugal, aún no habíamos anulado el compromiso formalmente. Él entró en la sala de visitas, esposado, con un mono naranja que lo hacía parecer un payaso trágico. Elena, susurró, su voz ronca por el desuso. ¿Por qué vienes? A rematarme. Me senté frente a él, separada por el cristal grueso, el teléfono pegado a mi oreja como un grillete. Para entender, Javier. ¿Cuándo empezó? La gala fue planeada. Él bajó la cabeza, lágrimas surcando su rostro demacrado. Desde el principio. Tu padre me reclutó en Barcelona. Cásate con ella, contrólala, y te doy la mitad del imperio. Pensé que era negocio, pero luego. Te amé. Intenté protegerte, por eso el apretón. Quería decírtelo todo. Mentiras envueltas en verdad a medias. La carta, dije. Mi voz hielo. Dijiste que lo planeasteis para que firmara papeles. ¿Qué papeles? Sus ojos se nublaron. Un fideicomiso. Tu madre dejó una cláusula, si morías sin hijos, heredas todo. Él quería forzarte a un aborto. Algo peor. Yo iba a ser el padre falso, pero no pude. El twist se profundizó, un cuchillo girando en mis entrañas. Mi madre, incluso muerta, había previsto la codicia de mi padre. Hijo de puta, murmuré, colgando el teléfono. Salí de allí con el alma en llamas. El motor de mi viejo Seat, rugiendo por la M607 como un grito primal. De vuelta en Sevilla. El centro florecía. Rosa, mi mano derecha, organizaba talleres de empoderamiento en el barrio del Arenal, con vistas al Guadalquivir que serpenteaba como una vena abierta. Estás cambiada, Elena, me dijo una tarde. Mientras compartíamos tapas en una taberna escondida, jamón ibérico y vino manzanilla que ardía en la garganta. La venganza te ha hecho fuerte, pero feliz. Sacudí la cabeza. La felicidad es para los que no han visto el fondo. Ella asintió, sus cicatrices brillando bajo la luz ámbar. Entonces, sigamos quemando. El siguiente golpe fue social, no legal. Mi padre. Desde su celda en Teixeiro, Galicia lejos, para que sufriera el exilio interno,
Me escribió cartas. Hija, el orgullo me cegó. Perdóname como perdoné yo tus errores. Las quemé en el patio del centro, el humo subiendo como oraciones negadas. En cambio, contacté a las amantes olvidadas de mi padre, mujeres que había desechado como pañuelos usados, una modelo de los 80 en Valencia, una secretaria en Bilbao con un hijo bastardo. Las reuní en una cena secreta en un cortijo cerca de Córdoba, bajo olivos centenarios que susurraban secretos al viento. Allí estáis, les dije, alzando una copa de gazpacho frío. Las sombras que él creó. Contaron sus historias, promesas rotas, cheques en lugar de anillos, abortos forzados. Juntas, filtramos todo a una podcast feminista en Madrid, Voces silenciadas. El episodio viralizó El lado oscuro de Arturo Vargas, mujeres traicionadas. Su reputación, ya en ruinas, se evaporó. Inversores huyeron. La empresa se declaró en quiebra. Propiedades embargadas. Vi las noticias en mi teléfono, sentada en la orilla del río. Las aguas turbias reflejando mi rostro endurecido. Javier. Meanwhile, se pudría en silencio. Me enteré por Marcos, que aún me vigilaba como un ángel caído. Intenta suicidio la semana pasada. Falló. Una punzada. No de piedad, sino de vacío. ¿Era esto justicia? Las mujeres del centro me mantenían anclada, una joven andaluza, María, violada por un socio de mi padre. Me abrazó después de testificar. Gracias, Elena, por hacer que pajen. Sus palabras eran bálsamo, pero el fuego interno crecía. El clímax se gestó en otoño, cuando mi padre obtuvo permiso para un funeral familiar, el de su hermana, muerta de vejez en un asilo que él financiaba a regañadientes. Fui, vestida de negro como en la gala. El cementerio de San Isidro en Madrid envuelto en niebla como un sudario. Él se acercó cojeando, su bastón golpeando la grava como un metrónomo de remordimientos. Elena, por favor. Un abrazo final. Dudé, el viento azotando mi falda. Lo abracé, inhalando su olor a colonia rancia y cárcel. Adiós, padre, susurré, y en mi bolsillo, un micrófono oculto grababa sus confesiones balbuceadas. Lo siento, por tu madre, por ti. Era un monstruo. La grabación salió en prime time, confesión explosiva de Arturo Vargas. El escándalo remató su legado. Protestas frente a las ruinas de Empires del Sur. Mujeres quemando efigies suyas en plazas de Sevilla y Barcelona. Él volvió a prisión roto. Un cascarón. Yo, en Sevilla, celebré sola con una botella de oloroso. El vino dulce amargando en mi lengua. Pero el twist final llegó en una carta de Javier, entregada por un guardia. Elena, antes de que me mate de verdad, tu madre no solo dejó un fideicomiso. Dejó un hijo. Tu medio hermano, en un orfanato de Granada. Búscalo. Por ella. El mundo se inclinó. ¿Un hermano? Mi venganza, que creí completa, era solo el prólogo de un drama mayor. Corrí a Granada esa noche, la Alhambra iluminada como un sueño imposible, y encontré a un chico de 18 años, ojos como los míos. Nombre, Lucas. Soy tu hermana, le dije, temblando. Él sonrió, tímido, lo sabía. Mamá me habló de ti. Mi madre, la última traidora bondadosa, había tejido una red de amor en medio del odio. La sangre nos unió, pero el fuego de la venganza me dejó cicatrices eternas. En Sevilla, con Lucas a mi lado, reconstruimos. El centro creció, vidas salvadas. Pero en las noches, el eco de la gala persistía, humillación. Muñeca tomada, silencio. La vida, en su drama español, no perdona. Solo transforma el dolor en algo afilado, listo para el próximo acto. Lucas era un espejismo, un pedazo de mi madre materializado en carne y hueso,
con la piel oliva de Andalucía y una timidez que ocultaba tormentas. Lo encontré en un orfanato decrépito en las afueras de Granada. Un edificio de hormigón agrietado que olía a desinfectante y sueños aplazados. Elena Vargas. Me presenté. Mi voz un hilo tembloroso en la sala de visitas. Paredes pintadas de un amarillo desvaído como esperanza marchita. Él levantó la vista de un libro de poesía de Lorca. Sus ojos verdes como los míos. Herencia materna escudriñándome con curiosidad cauta. La hija del monstruo. Dijo sin malicia. Solo hecho. Mamá me contó historias. Dijo que eras la luz en su oscuridad. Hablamos horas. El sol poniente filtrándose por rejas oxidadas, tiñendo el suelo de barras doradas. Mi madre, en sus últimos meses, había dado a luz en secreto a Lucas con un amante efímero, un artista flamenco que desapareció como humo, y lo había dejado allí para protegerlo de la codicia de mi padre. Ella planeó todo. Me explicó él, su acento granadino suave como el vino joven. El fideicomiso era para ti y para mí. Para que sobreviviéramos. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de una rabia renovada contra el hombre que nos había robado una familia. Lo saqué de allí esa misma semana. Trámites acelerados por abogados que aún me debían favores de la caída de los Vargas. Nos instalamos en Sevilla, en un piso modesto en Triana, con vistas al río que cantaba flamenco en sus corrientes. Lucas, con su mochila raída y un talento innato para la guitarra, se unió al centro como voluntario, enseñando música a las mujeres rotas. La venganza es como el duende, me dijo una noche, rasgueando cuerdas bajo la luna llena. Te posee, te eleva, pero te deja exhausto. Asentí, bebiendo de una jarra de rebujito helado, el ajenjo amargo en mi lengua recordándome las mentiras de Javier. Pero el fuego no se apagaba, mutaba. Mi padre, desde Teixeiro, orquestaba sombras. Cartas semanales, ahora no de súplica, sino de veneno, has destruido todo por un secreto que ni conocías. Eres peor que yo. Ignoré las primeras, pero la última llegó con una foto, yo y Lucas en el puente de Triana, sonrientes, con un círculo rojo alrededor de su cuello. Amenaza. Llamé a Marcos, mi sabueso eterno. Vigila al chico. Y cava más profundo en Arturo. Él gruñó al teléfono, esto huele a mafia. Elena. Tu viejo tiene amigos en lugares oscuros. La paranoia se instaló como niebla en mis huesos. Caminaba por las calles empedradas de Sevilla, el aroma de asar y frituras de churros en el aire, mirando sobre el hombro. El centro bullía, sesiones grupales donde mujeres compartían tromes. Rosa liderando con puño de hierro y corazón de seda. No dejes que te rompa de nuevo, me advirtió ella, mientras preparábamos una protesta contra corporaciones abusivas en la Plaza de España. Pero el miedo por Lucas me carcomía. Él, inocente en su mayoría, empezaba a florecer clases en la Universidad de Bellas Artes. Novias tímidas que lo miraban con ojos de cierva. El siguiente acto de venganza fue mío, pero teñido de protección. Descubrí, vi a Marcos, que mi padre había contactado a un matón de su juventud en las barriadas de Sevilla, un exboxeador llamado Paco el Toro, ahora prestamista en el Polígono Sur. Quiere asustarte. No más, dijo Marcos en un café en la Alameda, su aliento a tabaco negro. Pero si vas, ve armada con verdad. Organicé una reunión en un bar de flamenco en Santa Cruz, el Triana Tablao, con paredes cubiertas de azulejos que reflejaban luces rojas como sangre. Paco llegó solo, un armario de 2 metros con tatuajes desvaídos y una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. ¿Qué quiere el viejo?, pregunté, mi voz firme sobre el rasgueo de guitarras. El río. Un sonido como grava en la garganta. Dice que pares. O el chico paga.
Saqué una carpeta, pruebas de que Paco había lavado dinero para Empires del Sur en los 90. Sobornos a policías en operaciones inmobiliarias ilegales en la Costa del Sol. Firma esto testimonio contra Arturo y te dejo en paz. O la fiscalía te come vivo. Dudó, su puño apretándose alrededor de una copa de fino. El duende del lugar, esa fuerza flamenca, pareció inclinarse a mi favor. Una bailaora giró cerca. Su vestido volando como alas de cuervo. Maldita seas, masculló, garabateando su nombre. Victoria Pírrica. Pero el fuego ardía más controlado. Javier, en su celda, se enteró. Me escribió de nuevo. Esta vez desde el hospital tras otro intento. Lucas es la clave. Tu padre lo matará para herirte a ti. Perdóname. O mátame tú. El perdón era un lujo que no podía permitirme. En cambio, visité a un terapeuta irónico. Yo, la psicóloga. Un viejo judío sefardí en el barrio de Santa Cruz llamado Dwight. Levi. La venganza es un ciclo. Elena, me dijo en su consulta atestada de libros en ladino y fotos de familia perdida en el Holocausto. Rompe el tuyo, o te consumirá como consumió a tu madre. Salí de allí con dudas, pero el ciclo ya giraba. El clímax estalló en diciembre, vísperas de Navidad, cuando Sevilla se vestía de luces y villancicos que sonaban huecos en mis oídos. Mi padre escapó no físicamente, pero su influencia, un incendio en el centro, provocado, con pintadas, vengadora asesina. Lucas y yo salimos ilesos, pero Rosa perdió su guitarra y parte de su espíritu. Basta, me gritó en el hospital, vendada por quemaduras menores. Tu odio nos quema a todos. Tenía razón. Corrí a Teixeiro, nevando en el norte como un manto de olvido, y exigí visita. Él estaba en la sala común, jugando dominó con presos que lo miraban con recelo. Ya no era el rey. Has venido a regodearte, dijo, sin levantar la vista. No. A terminarlo. Le conté de Lucas, de la foto, de Paco. Sus ojos se abrieron. No en miedo, sino en cálculo. Lo hice por ti, Elena. Para que fueras fuerte. Mentira final. No. Lo hiciste por ti. Saqué el testimonio de Paco. Lo arrugué y lo quemé en un cenicero improvisado. Esto te hunde más. Confiesa todo, o Lucas muere. Él cedió, balbuceando nombres, sobornos, extorsiones. Un asesinato encubierto en Marbella, un socio que desapareció por oponerse a un megaproyecto. La confesión grabada fue el detonante. Prisión perpetua para Arturo Vargas. Su red desmantelada. Javier, al enterarse, se ahorcó esa Nochebuena. Su nota, libre al fin. Te amé, Elena. Dolor, no triunfo. En Sevilla, con Lucas tocando villancicos en el centro reconstruido, brindamos por los caídos. El fuego me había consumido, pero de las cenizas nacía algo nuevo, no paz, sino resiliencia. La venganza, en su drama crudo, enseña que el verdadero enemigo es el espejo. Enero en Sevilla trajo lluvias torrenciales. El Guadalquivir desbordándose como mis emociones contenidas, arrastrando hojas muertas y recuerdos podridos hacia el Atlántico. El centro, reconstruido con donaciones furiosas de feministas de toda España, se ergía ahora como un faro en el barrio de San Bernardo, paredes blancas salpicadas de murales de mujeres guerreras, pintados por Lucas con colores que sangraban pasión, rojos furiosos, azules profundos como el duelo. Él había cambiado. El chico tímido de Granada ahora caminaba con hombros erguidos. La guitarra siempre al hombro como un escudo flamenco. Somos familia, Elena, me dijo una mañana, mientras desayunábamos churros en una churrería escondida, el aceite caliente chisporroteando como confidencias. ¿Pero qué queda de nosotros después del fuego? La pregunta me perseguía como un eco en la catedral.
donde a veces entraba a rezar a la Virgen de la Esperanza Macarena. No por fe, sino por el silencio gótico que absorbía mis confesiones mudas. La muerte de Javier fue un vacío, no un cierre. Su funeral, en una capilla discreta de la Costa Brava. Lo atendí de negro, rodeada de su familia que me escupía miradas de odio. Tú lo mataste. Siseó su madre, una viuda enjollada con ojos de halcón. No negué. La venganza era mi pecado mortal, y lo cargaba como un rosario de espinas. Mi padre, en su celda de aislamiento tras la confesión, se pudría vivo. Marcos me traía actualizaciones de Lira. Habla con tu madre como si estuviera allí. Una parte sádica de mí se regocijaba, la terapeuta se horrorizaba. El trauma genera ciclos. Anotaba en mi diario nocturno, páginas manchadas de tinta y lágrimas. Rosa, recuperada pero marcada quemaduras que le recordaban mi guerra. Me confrontó en una sesión grupal. Elena, eres nuestra líder, pero ¿quién te lidera a ti? El odio te está comiendo. Las mujeres asintieron. Sus rostros un tapiz de cicatrices compartidas, una abogada despedida por denunciar acoso. Una maestra inmigrante deportada por un jefe corrupto. Decidí romper el ciclo. O intentarlo. Organicé un retiro en las sierras de Ronda. Un pueblo colgante sobre un tajo vertiginoso, donde el viento aullaba verdades antiguas. 30 mujeres, Lucas incluido. Subimos por senderos empedrados. El olor a tomillo y pino resinoso limpiando nuestras almas. Alrededor de fogatas, compartimos no solo dolores, sino sueños. Quiero abrir una panadería, dijo María, la de la violación. Y yo, estudiar derecho, añadió otra. Lucas tocó saetas improvisadas, su voz rompiendo la noche como cristal. Por primera vez, reí de verdad. El sonido extraño en mi garganta como un pájaro liberado. Pero las cenizas de la familia avivaban brasas. Una carta de un abogado en Barcelona, restos del imperio de mi padre. Embargados pero con una cláusula oculta, una finca en las Alpujarras. En las montañas granadinas. Legada a la sangre Vargas. Lucas y yo fuimos. Un viaje en tren serpenteante por paisajes de olivos plateados y pueblos blancos encaramados como cabras. La finca era un paraíso olvidado, viñedos marchitos. Una casa de adobe con vigas de castaño. Vistas al Mulhacén nevado. Mamá la compró con sus ahorros, explicó Lucas, hojeando un diario polvoriento encontrado en un cajón. Páginas garabateadas para mis hijos. El refugio del odio. Allí, en la quietud alpujarreña, el twist me golpeó de nuevo. El diario revelaba no solo la finca, sino cartas de mi madre a mi padre, implorando piedad. Arturo, el niño es tuyo. No lo niegues. Mi medio hermano. Era mi hermano pleno. Mi padre lo sabía. Lo había abandonado para no dividir la herencia. El mundo se derrumbó. Vomitamos verdades bajo las estrellas. Lucas y yo abrazados en el porche. El viento frío como aliento de fantasmas. Somos sus víctimas dobles. Sollocé. Él me apretó, pero ahora, sobrevivientes. La rabia renació, pero matizada de hondo dolor. Regresamos a Sevilla transformados. El centro ahora un santuario familiar. Expandí los talleres, terapia para hijos de abusadores. Ciclos rotos. Pero el pasado no suelta fácil. Un día, en la plaza de toros de la Maestranza, durante una feria improvisada, vi a Paco el Toro, libre por buen comportamiento, bebiendo en una caseta. Me acerqué, mi pulso martilleando como un ole taurino. Traicionaste a Arturo, gruñó. Y tú, a mí, al aceptarlo. Lo perdoné en voz alta. Un acto de exorcismo, ve, y no vuelvas. Él se fue, cojeando, y yo bailé sevillanas con Lucas. El zapateado ahogando demonios. El verdadero clímax de las cenizas llegó en primavera,
cuando mi padre solicitó libertad condicional por remordimiento. El tribunal en Madrid, con su arquitectura fría como justicia impersonal, me citó como testigo. Fui, vestida de blanco símbolo de pureza fingida, Lucas a mi lado como ancla. En la sala, mi padre parecía un espectro delgado, cabello blanco como nieve sucia, manos temblorosas. Elena, hijo. Lucas. He cambiado. La cárcel me ha purgado. Mentiras. O tal vez no. El odio ciega. Testifiqué con voz de acero, me robó mi madre. Mi infancia. Mi amor. Abandonó a su hijo por codicia. No merece libertad. Merece enfrentar lo que sembró. El juez denegó. Y vi en sus ojos el quiebre final lágrimas. No de rabia, sino de rendición. Te odio, hija, susurró al salir. Yo te perdono, respondí. Pero era mentira. El perdón era para mí, no para él. De vuelta en Sevilla, las cenizas fertilizaron. El centro se expandió a Granada, honrando a Lucas. Relaciones brotaron, un pintor local, Diego, con manos callosas y ojos que veían mi alma rota. Nuestros besos en el alcázar eran tentativos, como pasos en un puente inestable. No soy Javier, me prometió. Lo sé, susurré, pero el fuego me hacía dudar. La familia renacía en formas torcidas, cenas con Lucas y Rosa, risas que ahogaban ecos. Pero en sueños, la gala persistía humillación. Muñeca, silencio, recordándome que las cenizas nunca se enfrían del todo. La venganza me había dado un hermano, un propósito, pero a costa de mi inocencia. En el drama de la vida española, las familias son campos minados, pisas con cuidado, o todo explota. El verano de 2026 trajo un calor asfixiante a Sevilla. El asfalto de la Alameda ondulando como un espejismo. El Guadalquivir convertido en un espejo de mercurio que reflejaba secretos enterrados. Diego y yo navegábamos esa corriente. Nuestra relación un bote frágil en aguas turbulentas. Él, con su estudio en el barrio de San Vicente, olía a óleo y trementina, pintándome en lienzos donde mis ojos eran tormentas contenidas. Eres un río, Elena, me decía, su pincel trazando curvas de mi cadera. Llevas todo, dolor, amor, venganza. Pero fluyes. Sonreía, pero el río en mí bullía de corrientes ocultas, arrastrando restos de Javier y mi padre como maderas podridas. Lucas, ahora en su segundo año de Bellas Artes, exponía en la Galería Pickman guitarras abstractas que sangraban flamenco en Kempas. Por mamá, dedicó, y yo lloré en la inauguración, rodeada de críticos con copas de manzanilla y mujeres del centro que ahora eran mecenas. Rosa dirigía una rama en Córdoba, combatiendo abusos en viñedos donde jornaleras eran explotadas como en tiempos de los romanos. El río nos une, me escribió en un mensaje, adjuntando fotos de protestas bajo olivos centenarios. Pero los secretos afloraban como algas en la marea baja. Marcos llamó una tarde. Su voz grave como graba, tu padre habla en terapia. Nombra a un socio fantasma, el fantasma de Marbella, un tipo que manejaba las extorsiones sucias. Mi pulso se aceleró. El asesinato encubierto de la confesión no era solo un socio, era el hilo de una red mayor. Toques a políticos en el PSOE y PP. Blanqueo a través de yates en Puerto Banús. Ve a Marbella. Me urgió. Antes de que el río se seque. Conduje solo. El Peugeot devorando la A7 como un depredador. El paisaje cambiando de olivos a palmeras ostentosas. El mar azul cobalto burlándose de mi tormenta interna. Marbella era un carnaval de excesos, lamborghinis rugiendo por la Golden Mile. Mujeres con bikinis que valían fortunas. Hombres con relojes Rolex ocultando almas vacías. Me registré en un hotel boutique en el casco antiguo. Paredes encaladas escondiendo murmullos de tratos sucios.
Contacté a una ex amante de mi padre, Carmen, ahora dueña de un spa de lujo cicatrizada por un aborto forzado en los 90. Nos encontramos en una terraza con vistas al estrecho, el viento salado llevando ecos de África. Arturo me prometió el mundo, contó, sus uñas rojas tamborileando un café solo. Luego, nada. Pero sé del fantasma, se llama Raúl Mendoza, un abogado retirado en Nueva Andalucía. Vive en una villa con piscina infinita y pecados infinitos. Me dio una dirección, sus ojos brillando con venganza compartida. Por nosotras. La villa era una fortaleza de cristal y acero, rodeada de bugambillas sangrientas. Mendoza, sesentón con bronceado artificial y sonrisa de tiburón, me recibió en su jardín, un gin tonic en mano. Elena Vargas, la famosa vengadora. ¿Vienes a por más sangre? Fingí encanto, vestida de lino blanco como una diosa pagana. Solo charla. Por los viejos tiempos de mi padre. Hablamos horas. El sol quemando mi nuca, él se jactó sobornos a alcaldes para urbanizar playas vírgenes. El accidente de un socio en un yate empujado al mar con plomo en los bolsillos. Grabé todo. El dispositivo en mi bolso zumbando como un insecto traidor. Únete a mí. Me tentó al final. Su aliento a Ginebra. Podemos revivir el imperio. Rey. Fría, el río lleva secretos. Raúl. Y el tuyo flota a la superficie. Salí de allí con pruebas en mano, pero el clímax me emboscó en la carretera de vuelta. Un coche negro me siguió, faros como ojos en la noche malagueña. Aceleré, corazón en la garganta, hasta un desvío en las colinas de Ogen. El vehículo se detuvo, bajaron dos hombres, siluetas contra la luna. Corrí por olivares, ramas azotándome como látigos, hasta un cortijo abandonado. Allí, sola en la oscuridad, el pánico me rompió. Llamé a Diego. Sollozando, vienen por mí. Él alertó a la Guardia Civil, helicópteros barrieron las sierras al amanecer. Arrestaron a los matones enviados por Mendoza, fiel a Arturo. Raúl cayó esa semana, extraditado a Madrid por conspiración. Mi padre, informado en prisión, sufrió un infarto, sobrevivió, pero paralizado de un lado. Su imperio ahora un cadáver flotante. De vuelta en Sevilla, el río me recibió con crecidas. Diego me curó con besos salados. Lucas con canciones que lamían heridas. Expandí el centro a Marbella. Un outpost contra los fantasmas costeros. Pero los secretos personales surgían embarazada. Un mes después del retiro en Ronda. Un hijo. Le dije a Diego en el puente de Triana. El Guadalquivir testigo. Él palideció. Luego sonrió. Nuestro río continúa. Lucas, tío prematuro, tocó una nana flamenca esa noche. El aire cargado de jazmín y promesas. Sin embargo, el drama no cesaba. Una carta de mi padre, dictada a un enfermero. El niño que esperas es mi sangre. No lo manches con tu odio. Rabia. Pero también duda. El terapeuta Levi me advirtió, el río lleva, pero no borra. Elige ahogar o navegar. Elegí navegar, perdonando no a ellos, sino a mí. El centro salvó a Carmen, quien abrió un refugio para víctimas de la costa. Mujeres como nosotras, tejiendo redes contra la corriente. El twist del río llegó en otoño. Pruebas de ADN confirmaron que Lucas era, en efecto, mi hermano pleno. Mi madre lo había protegido doblemente, falsificando papeles para esconderlo. Ella era la verdadera vengadora. Reflexioné con Rosa en una caseta de feria, bailando bulerías hasta el amanecer. El odio se diluía, pero las aguas turbias recordaban, secretos flotan, listos para ahogar si no se enfrentan. El invierno de 2026-2027 fue un manto gris sobre Andalucía. Nubes bajas como remordimientos no expiados. Pero en Sevilla,
El centro ardía con vida renovada. Mi vientre crecía. Un secreto vivo que pateaba como un duende interno, recordándome que la venganza había dado paso a creación. Diego y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el parque de María Luisa, bajo naranjos que soltaban frutos maduros como bendiciones tardías. Lucas fue el padrino, su traje prestado colgando elegante, la guitarra lista para el cante. Por las mujeres que fuimos y las que seremos, brindamos con sidra asturiana. Rosa y las chicas del centro como coro de testigos. Mi padre, en su silla de ruedas en Teixeiro, vio el reportaje en una tele comunitaria, Elena Vargas, de vengadora a madre empoderada. Sufrió otro derrame esa noche, mudo para siempre. Murió 2 meses después, solo. Su funeral un trámite gris en un cementerio madrileño donde nadie lloró. No fui, en cambio. Quemé sus últimas cartas en el Guadalquivir, el río tragando cenizas como absolución. Javier, ya polvo. Era un capítulo cerrado, su familia me demandó por daños emocionales, pero lo gané, donando la indemnización al centro. La redención era un flamenco lento, no un zapateado furioso. El centro se ramificó, sucursales en Barcelona y Valencia. Alianzas con ONGs europeas contra el abuso corporativo. Carmen dirigía la de Marbella, rescatando camareras de yates y secretarias de villas. Tu río nos salvó, me escribió. Lucas exponía en Madrid, su arte ahora infundido de familia, lienzos de madres y ríos entrelazados. Diego pintaba nuestro Nessie, azules suaves como el mar que no ahoga. El parto llegó en abril, bajo una luna llena que bañaba Sevilla en plata. Una niña, Sofía, con ojos de mi madre y la fuerza de Rosa. La sostuve. Su llanto un grito primal que ahogaba ecos de galas pasadas. No conocerás la humillación, le susurré, mientras Diego lloraba a mi lado. Lucas tocó una petenera suave en la habitación del hospital, el Virgen del Rocío perfumado de antiséptico y esperanza. Pero el drama persiste en sus susurros. En sueños. Aún oigo la voz de mi padre en la gala. Siento la mano de Javier en la muñeca. Despierto sudando. Pero Diego me ancla. Somos más que nuestras sombras. El centro celebra aniversarios con flamenco vivo, bailaoras girando como torbellinos de justicia. Voces rasgando el aire con quejas ancestrales. Sofía gatea entre ellas, riendo, ajena al fuego que nos forjó. El twist final, sutil como un suspiro gitano, llegó en una carta póstuma de mi madre, encontrada en la finca alpujarreña por Lucas. Elena, la venganza es un río que regresa al mar. Úsala para nutrir, no para inundar. Lágrimas, pero también paz. El flamenco de la redención no es sin dolor. Es el arte de transformar el grito en canción. Años después, con Sofía correteando por Triana, miro el Guadalquivir y veo no solo pérdida, sino legado. La humillación de aquella noche en Madrid fue el catalizador, la muñeca tomada, el silencio, el comienzo de mi odisea. En España, tierra de pasiones crudas, la familia es espada de doble filo, corta, pero también forja. He pagado con cicatrices, pero ganado un tapiz de hermanas, un hermano, un amor verdadero. La venganza terminó, la vida, en su drama eterno, baila.